Vocero de la bancada de Alianza para el Progreso, como siempre, por atendernos. Vamos de inmediato a darle la bienvenida a Fernando Tuesta, politólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, precisamente muy interesado en el tema de lo que podríamos llamar la reforma o la contrarreforma electoral. Porque Fernando, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. El señor Salguán acaba de decir que su bancada no va a votar por lo que tenga que ver con mover las primarias, pero ese parece no ser el temperamento de otras bancadas. ¿Cuál sería la consecuencia en caso esto se confirme mañana? ¿Cómo estás? Buenas noches. Estás sin audio, Fernando. Tu audio. Vamos a ver si es que regresamos en este mismo momento con Fernando Tuesta, porque claro, esta modificación evidentemente lo que haría sería todavía patear, posponer más la reforma electoral. Ahora sí te tenemos, Fernando Tuesta. Sí, ¿cómo estás? ¿Qué ¿Qué tal? tal? Buenas Buenas noches. noches. Bueno, decía que es el temperamento de la mayoría de la Comisión de Constitución que nuevamente quiere suspender, anular en realidad, las elecciones primarias con miras a las elecciones regionales y municipales del próximo año, repitiendo lo que se hizo en relación a las elecciones presidenciales y parlamentarias pasadas. El argumento es el mismo, pero los tiempos son distintos. Y en realidad esto es más un pretexto, el pretexto de la pandemia. Las elecciones primarias deberían realizarse el próximo año, el primer trimestre, momento en el cual es totalmente distinto al que pasamos en el año pasado, o este año, perdón, en el primer trimestre también, donde efectivamente había un nivel de contagio importante, pero así todos hicieron elecciones el 11 de abril. Y nadie puede probar que este acontecimiento tuvo algún impacto negativo en la salud pública. Ahora, el próximo año, en el primer trimestre, si ya tenemos el 50% de los peruanos vacunados, este porcentaje crecerá más tomando las medidas de bioseguridad que se han aplicado no solamente en nuestro país, sino en otras partes de la región, por decir alguna. No existe razón alguna para volver a suspenderlas. En realidad digo que es un pretexto porque los partidos no quieren, muchos de ellos no quieren, en realidad eh, las primarias, porque esto significa la participación de la ciudadanía y una pérdida del control del jefe, dueño del partido, un grupo dirigente, que han hecho de las elecciones internas de los partidos simplemente un evento formal. Mira, en las elecciones internas que, que fueron realizadas en vez de las primarias, de cara a las elecciones presidenciales, solo fueron a votar el 4.8% de todos los militantes de todos los partidos. Los partidos hablan de que ellos realizan sus elecciones internas, producto de ello es la selección de candidatos, pero si uno se acerca a la información, lo que uno encuentra es que las elecciones en realidad están en general mal hechas, son cuestionadas por su propia militancia y se encuentra también con padrones inflados, porque ¿no va a querer acaso un miembro militante votar por las internas para la selección de sus candidatos? Bueno, el 4.8%. Si no van a votar, estos miembros, en general, ¿qué cosa los incentiva? Claro, pueden haber otras actividades, pero la selección de candidatos es de la más importante, 4.8%. Bajito. Bueno, entonces, mañana van a intentar aquello que ya fue rechazado, con lo que es, pues, la típica recurso, el típico recurso que se tiene a la mano para, en realidad, volver sobre aquello, repito, que ya ha sido rechazado, pero parece ser, por noticias, que ahora contarían con los votos de Perú Libre, ¿no? La curiosa esta coincidencia de los extremos, porque han sido justamente los abanderados, Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, los más entusiasmados e interesados
Y ahora parece que con el concurso de Perú Libre, pero espero que nos equivoquemos. Bueno, vamos a ver cuál es el resultado de mañana. ¿Cómo observas? Ya hemos estado conversando con nuestros invitados sobre lo que ha pasado ayer con el tema de la cuestión de confianza. Se espera la respuesta en el Tribunal Constitucional. Más allá de los detalles, parece haber, ¿no?, cierto consenso de decir, oye, si vas a regular lo uno, tienes que regular lo otro, ¿no? Y el Ejecutivo ha presentado ya un proyecto también para ajustar el tema de la incapacidad moral. ¿Esto en qué pie pone la presentación del gabinete de Mirta Vázquez? Se suponía que en parte la designación de Vázquez era también tender una suerte de rama de olivo a la clase política representada en el Congreso, ¿no? No es el mejor clima, pues. Lo de ayer ha sido en realidad una medida que no arregla el problema. Además es inconstitucional, por más que algunos constitucionalistas de recibo por honorarios se encarguen siempre de escribir pues la dirección que se les solicita, ¿no? Pero este es inconstitucional y ya el Tribunal Constitucional ha señalado en varias de sus resoluciones en la dirección opuesta a lo que se ha decidido el día de ayer. Pero además, Enrique, el tema es que tenemos un sistema institucional deforme, que le hemos denominado este presidencialismo parlamentarizado, que tiene además recursos para ambos poderes para casi eliminarse. De lo que se trataba era de destrabar, de lo que se trata era de bajar esas armas letales, intentando configurar, ya quizá no por una reforma política amplia, pero por lo menos intentar limar esos instrumentos que llevan generalmente a tratar de liquidar al otro poder. Esto ya lo hemos vivido en el quinquenio pasado. Lo que hace ahora el Congreso es quitar una de esas herramientas, estos instrumentos, al Ejecutivo. Ya la insistencia es un síntoma del desequilibrio de poderes. Mira tú, en adelante el país puede estar gobernado por insistencias, eh, porque se requiere simplemente una mayoría absoluta. En países como Estados Unidos, Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, la insistencia requiere de 2/3. Y allí donde hay mayoría absoluta como la nuestra, ¿sabe lo que existe? Bicameralidad, que era en la realidad la figura nuestra. Pero si tú tienes una sola cámara y tienes la figura de la insistencia con solo la mayoría absoluta, el Ejecutivo va perdido. Su posibilidad de observar leyes se reducen ostensiblemente. Esto ya es un desequilibrio. Si a eso le agregas el tema de la modificación de la cuestión de confianza, tienes, cuando hay un escenario de distribución de poder desigual como tenemos ahora, donde la oposición es mayoría, en realidad la vulnerabilidad del gobierno crece de manera ostensible. Los antecedentes históricos de nuestro país, en donde tienes un Congreso opositor mayoritario, han terminado en la quiebra del Estado de Derecho, el 48 con Bustamante, el 68 con Belaúnde y el mismo Fujimori en el año 92. Y han puesto al país en una situación tremenda de inestabilidad con la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, la disolución del Congreso, la vacancia de Martín Vizcarra y ahora la amenaza casi desde el inicio de este gobierno, que puede ser un gobierno errático con muchos problemas, de los que también hemos comentado en este espacio contigo, pero que de ninguna manera debe ser razón para desbalancear más esta relación de poderes, repito, en un diseño ya de por sí fallido, ya de por sí fallido. Una última reflexión que me provoca un concepto que acabas de enunciar. Hablábamos siempre de este sistema híbrido, ¿no?, con cierta elegancia, con cierto caché. Tú acabas de señalar que es más bien un sistema deforme, porque lo estamos viendo en su ejecución y mucho ojo, que este desbalance no vaya a terminar
eventualmente siendo una válvula de escape para un reclamo ciudadano de reforma constitucional a la cual, en todo caso, tanto se resiste buena parte de la clase política. Porque lo que estamos llegando, Fernando, es a una situación de desgobierno permanente si es que no Así la es. corregimos de manera racional y consensuada. Sí, lamentablemente los polos se alimentan, ¿no? Esta situación pone en desventaja al gobierno y lo que no entiende, efectivamente, no entienden los políticos, porque pueden estar en el gobierno, en el Congreso, es que medidas de esta naturaleza son medidas mirando el corto plazo. En este caso, el Congreso dice, al frente está el señor Pedro Castillo que no nos gusta, pero de acá a un tiempo, terminó el mandato, podría estar uno de ellos y van a estar en una situación también de vulnerabilidad. No se hacen reformas del sistema político de cara a lo que tenemos en el presente para sacar ventaja, porque tienes votos. Eso es lo que no se hace. Bueno, eh, eso es lo que han hecho, sin embargo. Así es. Lamentablemente es lo que se han hecho. Y claro, alimentan para que ellos quienes hablan, pues, de la reforma total de la Constitución, de Asamblea Constituyente y demás, que efectivamente tú lo has recordado. Gracias, Fernando Tuesta, por acompañarnos esta noche. Muy interesante y muy Gracias a ti. preocupante, en realidad, muy preocupante el escenario que se puede ir configurando. Vamos a seguir hablando de este tema con el congresista